Don Rosario Garza Montemayor despertó a las 4:20 de la madrugada sin necesidad de alarma, como había hecho durante 52 años. El cuerpo lo sabía solo. Las articulaciones crujieron como madera vieja cuando se incorporó del catre. Y el frío seco del desierto de Tamaulipas le mordió los huesos con esa familiaridad desagradable de las cosas que nunca se marchan del todo. El rancho San Isidro de los Muertos llevaba ese nombre desde 1891, cuando su bisabuelo Cándido lo bautizó después de que una sequía de 3 años matara a 27 peones en sus propias milpas. No era nombre que invitara al optimismo, pero en esta región los nombres no se elegían por esperanza sino por honestidad brutal. La tierra era lo que era. Si la llamabas de otra manera, ella te cobraba el engaño. Desde el porche de cemento agrietado, Rosario podía ver el contorno dentado de la sierra de Tamaulipas recortado contra el cielo que empezaba a palidecer en el oriente. El viento arrastraba olor a huizache y tierra reseca, mezclado con algo más difícil de nombrar. Algo que había aprendido a identificar a lo largo de los años como el aliento particular que exhala el desierto cuando algo ha muerto hace poco tiempo en sus entrañas. Encendió un cigarrillo negro sin filtro, de los que ya nadie fabricaba y que él compraba en cartones de contrabando desde Matamoros, y observó sus corrales en silencio. 3 perros de pastor alemán lo miraban desde sus jaulas, animales que valían más que cualquier cosa del rancho salvo la tierra misma. Luego estaba el ganado. 43 cabezas de ganado criollo que conocía de nombre, que sabía distinguir por su manera de caminar. Que había parido él mismo en noches de tormenta con las manos metidas hasta los codos en vientres calientes. El rancho se extendía sobre 180 hectáreas de tierra inhóspita donde los nopales crecían más altos que los hombres y las víboras de cascabel parían en primavera con una regularidad que hacía inútil cualquier intento de exterminarlas. Rosario había heredado esta parcela de su padre, quien la heredó de su abuelo, quien la compró con dinero ganado en negocios que nadie preguntaba en detalle. 3 generaciones de hombres que habían vivido y muerto aquí sin ver un hospital, sin conocer otra ciudad que Reynosa, sin entender para qué servía el mar. No había vecinos en 20 kilómetros. La carretera pavimentada quedaba a 35 minutos de camino de terracería que las lluvias de septiembre convertían en río de lodo. El único contacto con el mundo exterior era un teléfono satelital de segunda mano y el camión de víveres que llegaba los jueves por la mañana. Manejado por un hombre llamado Crescencio que nunca bajaba de la cabina y que siempre se marchaba antes de que oscureciera, como si tuviera prisa de alejarse de este lugar. Rosario había notado ese patrón desde hacía años. Nadie que venía de afuera se quedaba voluntariamente después de la caída del sol. Los vaqueros contratados para las temporadas de marcaje duraban 2 semanas, 3 si tenían hambre de dinero, y luego inventaban excusas para marcharse. Decían que las noches eran raras aquí, que los coyotes aullaban distinto. Que los sueños que venían con este aire seco no eran sueños normales sino algo que se sentía más real que la vigilia y más oscuro que cualquier pesadilla que pudieran recordar. Rosario nunca les prestaba atención. Había vivido con esas noches durante 52 años y estaba vivo. Lo que no te mata, decía su padre, es porque todavía no ha tenido suficiente hambre. Esa mañana del martes, 8 de octubre, mientras Rosario caminaba hacia el establo principal para la rutina del alba, notó que los perros no ladraban. Los 3 lo miraban desde sus jaulas con esa atención particular que los animales reservan para las cosas que perciben antes que los humanos. No era agitación. Era algo peor. Era la quietud del miedo que ya ha aceptado que no tiene a dónde correr. El olor llegó después. Sangre y algo más. Algo que Rosario tardó 3 segundos en identificar como el olor particular del interior de un animal abierto en canal. Aceleró el paso hacia el establo con la mano apoyada en la cacha del revólver calibre 38 que cargaba siempre en el cinturón, un hábito de 40 años que nunca había necesitado dejar. Lo que encontró adentro del establo hizo que el cigarrillo se cayera de sus labios sin que sus dedos lo soltaran. La vaca más vieja del rancho, una hembra de 17 años que respondía al nombre de Generala y que había parido 22 terneros en su vida, colgaba del travesaño central del establo. No colgaba con cuerdas ni cadenas. Estaba atravesada por la viga misma, que había penetrado su cuerpo desde el costado izquierdo y salía por el derecho, como si el peso del animal no importara. Como si alguien hubiera ensartado 400 kilos de carne y hueso en madera de la misma manera en que se ensarta un pedazo de carne en un asador. La sangre había dejado de gotear, lo que indicaba horas de muerta. El suelo del establo era un charco negro que ya empezaba a atraer moscas.
Los órganos internos habían sido extraídos con precisión que insultaba cualquier explicación de depredador natural, una apertura ventral limpia desde el cuello hasta la pelvis, sin marcas de dientes. Sin señales de desgarro animal, solo el corte metódico de algo que sabía exactamente qué buscaba adentro. Rosario permaneció de pie en el umbral durante 4 minutos completos, contando su propia respiración, obligando a su cerebro a funcionar con la lógica fría que había aprendido de su padre. Los hechos primero. Las explicaciones después. La histeria nunca. Los hechos eran estos: algo había entrado al establo cerrado con llave. Algo había levantado 400 kilos de animal vivo y lo había atravesado en una viga de madera de 15 centímetros de diámetro. Algo había removido órganos específicos con precisión quirúrgica. Y ese algo no había dejado huellas de bota, marca de vehículo, ni ninguna evidencia de presencia humana, excepto una sola cosa. En el muro del fondo, trazado con lo que claramente era un dedo mojado en sangre, había un símbolo que Rosario había visto antes. Años atrás, en el cuaderno de notas de su abuelo Cándido, entre recetas de medicina herbal y cuentas de ganado, había un dibujo idéntico. Espiral invertida con 3 líneas convergentes en el centro, como un ojo que mirara hacia adentro en lugar de hacia afuera. El abuelo Cándido lo había anotado con una sola palabra al margen: aviso. Rosario pasó el día sin comer. Bajó el cuerpo de generala con poleas y cadenas, trabajando solo porque no había nadie más, y lo arrastró hacia el foso de cal que usaba para los animales muertos. Antes de cubrirla con tierra, pasó la mano por el lomo de la vaca vieja y murmuró algo que no era rezo pero se le parecía. Esa tarde llamó por el teléfono satelital a su único contacto de confianza. Un hombre llamado Fulgencio que había trabajado 30 años como médico veterinario rural en la región y que ahora vivía retirado en Linares. Fulgencio escuchó la descripción en silencio, haciendo preguntas técnicas con la voz calmada de quien ha visto demasiado para escandalizarse. Cuando Rosario terminó, hubo una pausa larga. ¿Encontraste el símbolo?, preguntó Fulgencio. Sí. ¿El espiral con 3 líneas? El mismo. Otra pausa. Más larga. Rosario, escúchame con cuidado. Lo que está pasando en tu rancho no empezó esta semana. Lleva tiempo estudiándote. El símbolo no es amenaza. Es notificación. Ya tomó decisión. ¿Decisión de qué? De que ese territorio ya no es tuyo. El cuaderno de Cándido Garza Montemayor tenía tapas de cuero curtido a mano y 140 páginas de papel de metate que él mismo fabricaba hirviendo fibra de maguey. Rosario lo había leído completo 3 veces en su vida, la primera a los 12 años cuando lo encontró escondido bajo el piso de madera del cuarto de herramientas. La segunda cuando murió su padre y necesitó entender qué había heredado exactamente. Y la tercera esa noche de octubre mientras el viento golpeaba las láminas del techo y los perros temblaban en sus jaulas sin ladrar. Cándido había llegado a esta tierra en 1887, a los 24 años, con 200 pesos en efectivo y una pistola de un solo tiro que había robado en Monterrey. Compró las hectáreas más baratas de la región porque nadie más las quería. Los rancheros vecinos le explicaron por qué. Esta tierra había pertenecido antes a un cacique llamado Primitivo Leal que murió en ella de maneras que los testigos no describían con claridad. Antes de Primitivo, había pertenecido a una familia de españoles que llegaron en 1780 y desaparecieron sin dejar rastro en 1802. Y antes de los españoles. Los indígenas huastecos de la región llamaban a este terreno con una palabra que los misioneros franciscanos tradujeron aproximadamente como el lugar donde la tierra tiene sed. Cándido no era supersticioso. Era práctico. Compró la tierra, construyó la primera estructura de adobe con sus propias manos y comenzó a trabajar. Durante 3 años, todo fue normal. O tan normal como podía ser la vida en un desierto donde el agua había que extraerla a 40 metros de profundidad y la muerte de ganado por calor era rutina de agosto. Luego llegó el 1 de octubre. Las entradas del cuaderno de ese mes comenzaban con letra normal, apretada y funcional, la letra de un hombre que escribía por utilidad y no por placer. Pero a partir del día 12, la caligrafía cambiaba. Se volvía más grande, más irregular, con presión excesiva en algunas letras como si el puño apretara el lápiz para controlar un temblor de mano. Día 12 de octubre, 1890. Encontré al potro negro muerto en el corral norte. No lo mató ninguna víbora ni ningún animal conocido. Tiene el cuello torcido hacia atrás de forma que la cabeza mira para atrás,
como un hombre que quiere ver lo que viene detrás. Los huesos del cuello están quebrados en 5 partes. Para torcer un cuello así se necesita una fuerza que ningún hombre tiene. Enterré el potro en el foso y no dije nada al peón Lucio porque Lucio ya tiene miedo y el miedo se contagia más rápido que la fiebre. Día 15 de octubre, 1890. Encontré el símbolo en el muro del establo. Espiral con 3 líneas en sangre de animal. Lucio lo vio antes que yo y está hablando de marcharse. Le pagué el doble para que se quedara. Error mío. El dinero no compra la voluntad de un hombre que ya decidió tener miedo. Día 19 de octubre, 1890. Lucio se fue anoche sin decir palabra. Encontré su cobija doblada en su catre y su sombrero colgado en el gancho. Lucio nunca olvidaba su sombrero. Fui a buscarlo 2 kilómetros a la redonda. Nada. Como si la tierra se lo hubiera bebido. Día 23 de octubre, 1890. La vi por primera vez. Estaba al límite del terreno, parada entre 2 nopales gigantes, mirando hacia la casa. Era de noche y la luna alumbraba suficiente para ver la forma. No era animal. No era completamente hombre. Medía lo que mide un hombre grande parado en 2 pies, pero cuando se movió para alejarse lo hizo en 4 patas con velocidad que no corresponde a ninguna criatura que yo conozca. El pelo era escaso y gris. Los ojos brillaban verde en la oscuridad como los ojos de un gato, pero a 2 metros del suelo. Estuve media hora con el rifle apuntado hacia donde había estado sin poder disparar porque no había nada en que apuntar. Solo el olor que dejó, cobre y leche agria. Día 28 de octubre, 1890. Ha estado rondando cada noche. Los perros no ladran. Se aprietan contra mis piernas y tiemblan. Esta noche me acerqué a la cerca y le grité. No sé por qué lo hice. Quizás por miedo, quizás por locura, quizás porque un hombre que vive solo empieza a hablarle a todo. Le grité que esta tierra era mía y que no tenía nada que buscar aquí. La respuesta fue un sonido que todavía no sé describir. Como si alguien tomara todas las vocales del español y las aplastara juntas hasta que dejaran de ser palabras y se volvieran otra cosa. Como si el lenguaje mismo se estuviera deshaciendo en su garganta. Día 31 de octubre, 1890. Esta noche entró al corral. Mató a 4 vacas con las manos. Vi las marcas. Dedos que presionan hasta romper costillas desde afuera. Luego se sentó entre los cuerpos y comió los hígados crudos con una calma que me heló más que cualquier violencia. No comió con hambre. Comió con cuidado, casi con ceremonia. Como alguien que come por obligación ritual y no por necesidad. Las entradas de noviembre eran más cortas, más desconectadas, con palabras tachadas y reescritas. Cándido claramente había estado durmiendo poco. Pero en diciembre, la letra volvía a estabilizarse, como si hubiera llegado a algún tipo de entendimiento o resignación. 3 de diciembre de 1890. He llegado a conclusión que no me gusta pero que acepto porque no tengo otra. Esta cosa no me va a matar, al menos no todavía. Si quisiera matarme ya lo habría hecho. Lo que hace es marcar territorio. Matar animales. Dejar el símbolo. Me está diciendo algo que yo no tengo el idioma para entender. He decidido quedarme. Si me quedo lo suficiente, aprenderé el idioma. La última entrada sobre el tema estaba al final del cuaderno, con fecha de 1923, 33 años después. Diciembre de 1923. Mi hijo Abundio me preguntó hoy qué es lo que a veces se ve al límite del terreno en las noches de octubre. Le dije que era un coyote grande. Sé que no me creyó. Abundio tiene 20 años y los ojos abiertos de los que todavía no han aceptado que el mundo es más raro de lo que les enseñaron. Algún día le diré la verdad. O quizás no. Algunas cosas se entienden mejor cuando las descubres solo. Lo que sí le dije es esto: cuando lo veas, no corras. Correr activa algo en el que es mejor no activar. Quédate quieto, míralo directo y no muestres dientes. Los dientes son amenaza en el idioma que habla. Él respeta la quietud. Le teme a quien no le teme. No sé por qué. Pero llevo 30 años observando y esa es la regla que funciona. Rosario cerró el cuaderno y miró hacia la ventana, donde la oscuridad exterior era tan sólida que parecía tener espesor, como si se pudiera cortar con cuchillo. Afuera, los perros habían dejado de temblar.
Ahora estaban completamente quietos, con las orejas paradas, mirando todos en la misma dirección. Hacia el norte. Esa noche Rosario no durmió. Se sentó en la única silla que daba vista a la ventana norte, con el revólver en la mano y el cuaderno de Cándido sobre la mesa, abierto en la última entrada. A las 2 de la mañana, cuando el termómetro exterior marcaba 16 grados y el silencio era tan completo que podía escuchar su propio pulso, vio la forma. Estaba al límite del terreno, exactamente donde su bisabuelo la había descrito. En dos patas. Mirando hacia la casa. Rosario no corrió. No gritó. Hizo lo que Cándido le había enseñado a través del papel y el tiempo. Se quedó quieto, miró directo, no mostró dientes. La forma permaneció inmóvil durante 12 minutos, que Rosario contó segundo a segundo. Luego se bajó a 4 patas y desapareció en la oscuridad con esa velocidad que contradecía su tamaño, dejando solo el olor, cobre y leche agria, que se coló por las rendijas de la ventana y le llenó la boca de un sabor metálico que tardó horas en desaparecer. Fulgencio Ríos Canales tenía 71 años, 2 rodillas artificiales y un archivo mental de cosas que había visto en 40 años recorriendo ranchos de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, que habría llenado varios volúmenes de un libro que nunca escribiría porque no habría quien lo publicara y nadie que lo creyera. Llegó al rancho San Isidro al mediodía del miércoles en una camioneta Silverado del 2001 con 190,000 kilómetros encima, trayendo una caja de herramientas veterinarias que ya no usaba para nada práctico y una botella de mezcal de Oaxaca que abrió en cuanto se sentó a la mesa de madera del rancho. Rosario le sirvió café negro. Fulgencio mezcló un poco con el mezcal y dijo que era medicina preventiva para hombres de cierta edad. Luego pidió ver el establo. Inspeccionó durante 20 minutos sin hablar. Midió con 1 metro de bolsillo la altura del travesaño del que había colgado la vaca. Examinó los bordes del corte ventral con una lupa. Fotografió el símbolo en el muro con un teléfono celular de pantalla rota. Olió el aire del establo con la nariz levantada como perro de caza. Cuando salió, tenía la cara de quien acaba de confirmar algo que esperaba no confirmar. «Siéntate, Rosario», dijo. «Esto va a tardar». Fulgencio había encontrado su primer caso a los 28 años, recién graduado, en un rancho ganadero cerca de Dr. Cos. 12 cabezas de ganado muertas en una semana, con los órganos removidos con precisión que descartaba cualquier animal de la región. Las autoridades habían dicho fiebre aftosa atípica. El dueño del rancho, hombre de 60 años que había visto de todo, le había dicho en privado que era la tercera vez que pasaba en ese rancho desde que tenía memoria y que las otras 2 veces habían terminado con el rancho abandonado. En 40 años, Fulgencio había documentado personalmente 22 casos similares distribuidos en un corredor de 300 kilómetros a lo largo de la Sierra Madre Oriental. Desde Jaumabe en el sur hasta Mina en el norte. Siempre en octubre o noviembre. Siempre con el mismo patrón de muerte de ganado. Siempre con el símbolo en algún muro. Y en 14 de los 22 casos, con algún testimonio de avistamiento. No creo que sea una sola criatura, dijo Fulgencio, sirviendo más mezcal. Creo que son varios ejemplares de lo mismo. Una población residual de algo que debería haberse extinto pero no lo hizo. Los casos se distribuyen en el mapa de una manera que sugiere territorio, rutas estacionales, patrones de movimiento. Como cualquier depredador grande. ¿Nahuales?, preguntó Rosario. Fulgencio hizo un gesto de indiferencia con la mano. La gente los llama de muchas maneras. Nahuales, chupacabras, hombres lobo. Todas esas palabras son intentos populares de meter algo incomprensible en una categoría conocida. Lo que son en realidad, no lo sé. Lo que sé es lo que hacen, cómo se mueven, cuáles son sus patrones, y cuál es la mejor manera de sobrevivir el encuentro. ¿Y cuál es? No provocar. No huir. No demostrar posesividad excesiva del territorio porque eso lo leen como desafío. Y sobre todo, no intentar matarlo en su propio espacio. Puedes herirlo, puedes ahuyentarlo, pero si lo lastimas sin matarlo en territorio que él considera suyo, el protocolo cambia. Ya no estás siendo evaluado. Ya estás siendo cazado. Rosario pensó en las balas en su revólver y en el rifle cargado que colgaba de la pared. ¿Y si ya lo herí? Fulgencio lo miró por un momento sin hablar. ¿Ya lo heriste? Todavía no. Pero pienso hacerlo. El veterinario viejo apuró el mezcal con un movimiento definitivo,
como quien toma una decisión al mismo tiempo que vacía el vaso. Entonces escúchame con mucha atención, dijo, porque lo que voy a explicarte es la diferencia entre morir esta semana y seguir vivo en Navidad. Fulgencio pasó la tarde entera describiendo lo que había aprendido en 40 años. Hablaba con la precisión seca de médico que da diagnóstico terminal, sin adornos, sin eufemismos, con ese respeto peculiar que tiene la verdad cuando ya no queda ningún motivo para suavizarla. La criatura, cualquiera que fuera su nombre correcto, era territorial en ciclos estacionales. Octubre y noviembre eran sus meses de mayor actividad. Posiblemente ligados a algún ciclo reproductivo o migratorio que nadie había podido estudiar en condiciones controladas porque nadie que la estudiaba de cerca sobrevivía para publicar los resultados. Durante esos meses marcaba territorio de manera activa, matando ganado no por hambre sino por señalización, de la misma manera en que un lobo orina en los límites de su zona. El símbolo era parte del lenguaje. Fulgencio tenía fotografías de 37 símbolos recogidos en diferentes ranchos a lo largo de años. Todos eran variaciones de la misma estructura básica. Un especialista en semiótica de la UNAM al que se los había mostrado extraoficialmente dijo que parecían ser un sistema de escritura primitivo, no decoración sino comunicación. ¿Comunicación con quién? Con otros de su especie, presumiblemente. Mapeando territorio. Registrando presencias. Tal vez contando algo. La anatomía era un tema en el que Fulgencio era más cauteloso. Había examinado 2 cuerpos en condiciones que no iba a describir en detalle porque no quería acabar su vida creyendo haber visto lo que vio. Lo que podía decir era que la estructura ósea combinaba características de múltiples órdenes taxonómicos de formas que violaban cualquier entendimiento de evolución convergente. Y que los órganos internos, particularmente el sistema neurológico, eran tan diferentes de cualquier mamífero conocido que la única conclusión posible era que la línea evolutiva que produjo esta criatura se había separado del árbol común mucho antes de lo que cualquier modelo paleontológico contemplaba. No son mutaciones recientes, dijo Fulgencio. No son aberraciones genéticas de algo que conocemos. Son algo que siempre estuvo aquí, antes que nosotros, y que aprendió a esconderse cuando llegamos. Lo que ves en octubre es lo que asoma cuando decide que ya no tiene que esconderse tanto. ¿Y el gobierno lo sabe?, preguntó Rosario. Fulgencio sonrió con esa expresión particular de quien ha hecho esa pregunta demasiadas veces y siempre ha recibido la misma respuesta que no es respuesta. El gobierno sabe que hay algo. Tiene archivos. Tiene expedientes sellados. Tiene protocolo establecido cuando alguien reporta casos que encajan con el patrón. El protocolo incluye denegación, desacreditación del testigo, clasificación médica del evento como alucinación inducida por condiciones extremas y si el caso es suficientemente visible. Visita de personas con ropa de buró federal que se llevan las evidencias en contenedores y dejan un cheque y un documento de confidencialidad. ¿Por qué no lo hacen público? Fulgencio se levantó, fue a la ventana y miró hacia afuera hacia el desierto que se oscurecía lentamente con la llegada de la tarde. ¿Qué harías tú si supieras que en el territorio nacional hay una especie de depredador que es más inteligente que un humano promedio, que puede levantar 400 kilos sin herramientas? ¿Que corre más rápido que cualquier animal de esta latitud, que conoce el territorio mejor que cualquier mapa y que lleva aquí más tiempo que la civilización que intentas administrar? ¿Qué le dirías a la gente? Rosario no respondió. Exactamente, dijo Fulgencio. Entonces hacen lo único que pueden hacer. Callar. Contener el daño caso por caso. Y esperar que los rancheros de lugares remotos sean suficientemente tercas y suficientemente callados para resolver sus problemas solos sin que nadie se entere. Fulgencio se marchó antes de que oscureciera, como siempre hacía todo el mundo que venía de afuera. Dejó un mapa dibujado a mano en una servilleta de papel, con círculos marcando los puntos donde los otros 22 casos habían ocurrido, y una nota al margen que decía: en 16 de estos ranchos, el propietario sobrevivió. Todos los que sobrevivieron tenían en común una sola cosa. No le tuvieron miedo al silencio. Rosario pasó las 2 primeras noches después de la conversación con Fulgencio sin dormir, sentado en su silla de vigilancia, observando por la ventana norte. Aprendiendo el silencio de este lugar con una atención que nunca le había dedicado en 52 años de vivir en él. Aprendió que el desierto nocturno tenía capas de sonido que se superponían como pieles, los grillos en el nivel más alto, luego el viento en los nopales.
Luego algo más profundo que no era viento sino la respiración misma de la tierra, un sonido subsónico que se sentía en el pecho antes de escucharse con los oídos. Aprendió también que había un momento específico cada noche, generalmente entre las 2 y las 3 de la madrugada, en que todas las capas de sonido se callaban simultáneamente. No era el silencio gradual de las cosas que se duermen. Era el silencio abrupto de las cosas que detectan presencia y se inmovilizan por instinto de supervivencia. Ese silencio era el anuncio. La tercera noche, Rosario estaba listo cuando llegó el silencio. Tenía el revólver cargado pero guardado, siguiendo el consejo de Cándido. Los perros estaban adentro, echados bajo la mesa, quietos. El rancho estaba oscuro excepto por una lámpara de queroseno en el rincón más alejado de la ventana, que daba luz suficiente para que él viera sin crear silueta en el cristal. La criatura apareció más cerca esta vez. No al límite del terreno sino a 30 metros de la casa, parada entre los nopales más altos con esa postura erecta que su bisabuelo había descrito como inquietantemente humana desde la distancia. Pero desde 30 metros ya no era distancia suficiente para que los detalles fueran abstractos. Rosario la estudió con la misma frialdad con que su bisabuelo había documentado en el cuaderno. La piel era de un gris oscuro, casi sin pelo salvo una línea de cerdas rígidas que recorría la columna desde la nuca. La cabeza era grande en proporción al cuerpo, con una caja craneana pronunciada que recordaba a los grabados de cráneos prehistóricos que había visto en libros de la primaria. La mandíbula sobresalía en un prognatismo marcado, y en la oscuridad podía ver que la boca estaba ligeramente abierta, mostrando dientes que captaban el poco reflejo de luna disponible. Los ojos eran el detalle que más costaba mirar directamente. No por el brillo verde reflectante que había descrito Cándido, aunque estaba ahí, sino por lo que había detrás del brillo. Algo que el cerebro de Rosario identificaba como reconocimiento. La criatura lo estaba estudiando con la misma frialdad con que él la estudiaba a ella, y en esa simetría había algo peor que el miedo. Había la incomodidad de verse reconocido por algo que no debería reconocerte. Rosario no se movió durante 20 minutos. La criatura tampoco. Luego hizo algo que Rosario tardó varios segundos en procesar como intencional. Levantó una mano, la mano derecha, con la palma hacia Rosario, en un gesto que en cualquier humano habría significado saludo o detención o paz. Los dedos eran demasiado largos y terminaban en garras curvadas que brillaban en la oscuridad como fragmentos de obsidiana. Pero el gesto era inconfundible. Rosario levantó su propia mano derecha, con la palma hacia afuera, sintiendo que estaba participando en algo que no tenía nombre en ningún idioma que conociera. La criatura bajó la mano. Giró la cabeza en un ángulo de 90 grados, sin mover el cuerpo, estudiando el rancho, los corrales, el establo, el pozo. Luego se bajó en 4 patas y desapareció hacia el norte con esa velocidad que parecía truco de luz, demasiado rápida para ser real. Rosario permaneció sentado con la palma todavía levantada durante un momento que no supo cuánto duró. Luego bajó la mano, miró a los perros que lo observaban desde debajo de la mesa, y pensó en lo que Fulgencio había dicho. Lleva aquí más tiempo que la civilización que intentas administrar. Y pensó en lo que Cándido había escrito 30 años después de su primer octubre. Si me quedo lo suficiente, aprenderé el idioma. Y pensó que quizás su bisabuelo había tenido razón, pero que la parte que no escribió era esta, que el idioma que hay que aprender no se habla con palabras. Al amanecer del jueves, Rosario encontró algo en el corral norte que no estaba ahí la noche anterior. Una res muerta, pero no su ganado. Era una res salvaje, de la especie que a veces bajaba de la sierra en años de sequía, joven, bien nutrida, con el cuello roto de un solo golpe limpio y los órganos internos intactos. Rosario la miró durante mucho tiempo. Luego entendió. Era ofrenda. No de él hacia ella. De ella hacia él. En el idioma que no usa palabras, era algo que podía traducirse aproximadamente como reconocimiento mutuo. Coexistencia posible. Una especie de paz que no era paz de iguales sino de dos cosas que han decidido que el conflicto cuesta más que la tolerancia. Rosario salió al corral, levantó la vista hacia el norte donde la sierra recortaba el cielo de madrugada y pronunció en voz alta las palabras de su bisabuelo Cándido. No rezó porque tampoco sabía cómo hacerlo. Pero dijo, con la voz áspera de hombre que no habla mucho, entendido. Seguimos. Lo que no se puede guardar en silencio. El problema con las verdades que nadie quiere escuchar es que tienen peso físico.
Se acumulan en el pecho como piedras húmedas, ocupan espacio que necesitas para respirar, y llegan a un punto en que ya no puedes ni exhalar completamente porque el peso no te lo permite. Rosario llevó el peso durante 8 semanas antes de que se lo contara a alguien. La persona a quien eligió fue su sobrino Dagoberto. Un hombre de 38 años que vivía en Reynosa y que tenía la combinación poco común de ser suficientemente escéptico para no creer todo lo que se le dijera y suficientemente honesto para no fingir que creía cuando no creía. Dagoberto llegó un sábado de diciembre en una camioneta Ranto porque la suya estaba en el taller. Con ropa de ciudad que se veía fuera de lugar en el rancho y una expresión de ese tipo particular de paciencia que se practica con los parientes mayores que empiezan a decir cosas raras. Rosario le mostró el cuaderno de Cándido. Le mostró las fotos que había tomado con su propio teléfono, la vaca muerta, el símbolo, la res salvaje del Corral Norte. Le leyó las entradas de octubre de 1890. Le explicó lo que Fulgencio le había dicho. Dagoberto escuchó todo sin interrumpir, con la cara cada vez menos paciente y cada vez más seria. Cuando Rosario terminó, hubo un silencio de varios minutos. «Tío», dijo finalmente Dagoberto. «Quiero creer que estás bien». «Estoy perfectamente bien». «Entonces hay algo en este rancho que lleva 100 años matando ganado y que el gobierno sabe pero no dice y que de alguna manera tú le hiciste un gesto con la mano y eso resolvió el problema». «No dije que se resolvió. Dije que llegamos a un entendimiento provisional». Dagoberto miró el techo de lámina durante un momento, como si buscara en él algún argumento razonable que no hubiera considerado todavía. «¿Y qué quieres que haga yo con esto?», preguntó. «Nada», dijo Rosario. «Solo quería que alguien más lo supiera. En caso de que algo pase. Para que el rancho no quede abandonado sin que nadie entienda por qué». «¿Y qué puede pasar?». Rosario sirvió 2 tazas de café y las puso sobre la mesa con la calma de quien ha pensado mucho en una pregunta antes de responderla. «El entendimiento que tenemos ahora es frágil. Es provisional. Se basa en que yo no interfiero en lo que ella considera su territorio dentro del mío, y ella no destruye lo que yo necesito para vivir. Es un equilibrio. Como todos los equilibrios, puede romperse. Si se rompe, no habrá mucho que hacer». «¿Ella?». Rosario consideró la pregunta. «Tengo la impresión de que es hembra», dijo finalmente. «No sé por qué. Hay algo en la manera en que se mueve. En los ojos. Pero puede ser que me equivoque». Dagoberto bebió su café en silencio. Era buen café, de olla, con canela, el tipo de café que ya nadie hacía excepto los hombres viejos que vivían solos y tenían tiempo para las cosas que importaban. Cuando terminó la taza, la puso sobre la mesa y miró a su tío con una expresión que Rosario no le había visto antes. «¿Y tú tienes miedo?», preguntó. Rosario pensó en la respuesta honesta. «Ya no», dijo. «Tuve miedo la primera semana. Un miedo que no se parece a ningún miedo que había tenido. El tipo de miedo que sientes cuando entiendes que la categoría en la que pusiste el mundo es incorrecta y que tendrás que reconstruir todo desde cero. Ese miedo es desorientador. Pero después de la tercera noche, cuando hicimos el gesto, el miedo cambió por otra cosa». «¿Por qué cosa?». «Curiosidad», dijo Rosario. «Lo mismo que siento cuando aprendo algo que no sabía que era posible aprender». Dagoberto se quedó 3 días. Ayudó con el trabajo del rancho durante el día y por las noches se sentaba junto a su tío en la vigilancia, aprendiendo el silencio por capas. Escuchando cuando los grillos callaban y cuando el viento de los nopales tenía otro ritmo. La criatura no apareció mientras Dagoberto estuvo ahí. Rosario no estaba seguro de si eso era coincidencia o información. La noche antes de que Dagoberto se marchara, a eso de las 2 de la madrugada, los grillos callaron de golpe. Los 2 hombres se tensaron. Los perros levantaron las cabezas de debajo de la mesa. Pero no apareció nada. Solo el silencio, denso y deliberado, y el olor muy tenue a cobre y leche agria que se coló por las rendijas de la ventana y llenó el cuarto por 30 segundos antes de desvanecerse. Dagoberto exhaló lentamente. ¿Eso fue ella? Sí, dijo Rosario. Creo que quería saber quién eras. ¿Y qué decidió? Rosario miró hacia la ventana oscura. Que eres de los míos. Que puedes estar aquí. Dagoberto no respondió. Pero esa noche no durmió tampoco, y cuando se marchó al día siguiente, manejó los primeros 40 kilómetros en silencio total.
pensando en lo que acababa de escuchar en el lenguaje que no usa palabras. El 2 de octubre llegó con menos terror y más preparación. Rosario había pasado 11 meses aprendiendo el territorio con ojos nuevos, caminando los límites del rancho con una atención diferente, buscando no amenazas sino patrones. Encontró cosas que no había notado en 50 años de vivir aquí. Encontró que había zonas del rancho donde el ganado nunca pastaba voluntariamente, no por falta de pasto sino por algo que percibían en la tierra misma. Esas zonas formaban un patrón que en el mapa, si los conectabas, describía una ruta. Una ruta que seguía el contorno de la sierra, entraba al rancho por el norte y salía por el noreste, describiendo un arco que pasaba a 200 metros de la casa principal. Encontró que los perros, que habían sido inutilizables como guardianes desde el 1 de octubre, habían desarrollado un comportamiento nuevo. Ya no alertaban contra la criatura con pánico sino con una atención particular, un tipo de vigilancia que Rosario reconocía como la misma que él había aprendido. Que ya no era miedo sino conciencia. Encontró que los símbolos habían cambiado. El del muro del establo había sido complementado con marcas nuevas que Fulgencio, cuando las fotografió y las comparó con su archivo, dijo que eran estructuralmente diferentes de las primeras. Las primeras eran marcación de territorio. Las nuevas tenían una característica que el semiótico de la UNAM, cuando Fulgencio le mandó las fotos, describió con la cautela de quien no quiere sonar completamente demente como registros de interacción. Como si alguien estuviera llevando un diario. El 2 de octubre comenzó sin muertes de ganado. Rosario no supo si interpretarlo como señal positiva o como calma previa a algo peor. Pasó las primeras 2 semanas en estado de alerta sostenida que era agotador pero que había aprendido a manejar, durmiendo en intervalos cortos durante el día y manteniéndose despierto de noche. La criatura apareció el día 16, más temprano que el año anterior. A las 11 de la noche, cuando Rosario todavía estaba despierto y la luna estaba llena y alta, se materializó en el mismo punto de siempre, al límite norte del terreno. Pero esta vez hizo algo diferente. Se acercó. No en un movimiento directo sino en una espiral lenta, dando vueltas alrededor de la casa a distancias decrecientes, como si estuviera midiendo algo, calculando. Evaluando variables que Rosario no podía ver. Cada vuelta la acercaba 10 o 15 metros más. Los perros bajo la mesa no temblaban. Observaban con esa atención nueva que Rosario les había visto desarrollar. Cuando la cuarta vuelta la llevó a 40 metros de la casa. Rosario tomó una decisión que su bisabuelo Cándido habría reconocido como el tipo de locura que solo tiene sentido cuando ya no tienes nada que perder. Abrió la puerta y salió. Salió sin armas, con las manos visibles, caminando despacio, con la misma calma que había aprendido en 11 meses de escuchar silencio por capas. Se detuvo a 20 metros de la puerta. Se quedó quieto. La criatura también se detuvo. Los dos se estudiaron en la luz de luna llena que hacía del desierto un paisaje blanco y negro sin sombras intermedias. Rosario vio detalles que la distancia de ventana no le había permitido ver antes. La piel gris tenía una textura que no era suavidad sino algo más parecido a escama fina, como piel de reptil vista de lejos. Las cerdas de la columna eran rígidas como pelos de jabalí. Las manos, ahora que podía verlas con claridad, tenían palmas que eran indiscutiblemente simiescas en su anchura y en la disposición de los dedos. Aunque las garras convertían cualquier comparación en algo incómodo. El olor a cobre y leche agria era fuerte a esta distancia. Rosario lo respiró sin flinchar. La criatura inclinó la cabeza. 45 grados. Gesto de evaluación que Rosario había aprendido a reconocer. Rosario inclinó la cabeza en el mismo ángulo. La criatura permaneció inmóvil durante un tiempo que Rosario estimó en 3 minutos pero que podría haber sido más. Luego hizo algo que su cerebro tardó varios segundos en registrar como voluntario, abrió la boca y emitió un sonido. No el rugido ni el grito que Rosario habría esperado, sino algo que tenía la estructura rítmica del lenguaje aunque ninguno de sus fonemas. 3 sílabas, luego pausa, 3 sílabas, luego pausa. Como si estuviera pronunciando algo con la entonación correcta pero en un idioma del que Rosario no conocía ni el alfabeto. Rosario respondió con lo único que tenía. Su nombre. Dijo, Rosario. En voz normal. Sin gritar ni susurrar. La criatura lo repitió. No como eco ni como burla. Con la misma entonación con que él lo había dicho,
pero filtrado a través de una garganta que no estaba diseñada para esos sonidos, deformado pero reconocible. Como escuchar tu nombre pronunciado bajo el agua. Rosario sintió que el frío de octubre no tenía nada que ver con la temperatura. Luego la criatura hizo el gesto de la palma abierta hacia él. Rosario lo devolvió. Y la criatura se alejó hacia el norte con su velocidad imposible, dejando el aire con ese olor que Rosario ya no sentía como amenaza sino como firma. La presencia de algo antiguo que había decidido, por razones que él no entendía completamente, que podía coexistir con él. Al menos por esta temporada. Fulgencio llamó por teléfono 3 días después para saber cómo iba el 2 octubre. Rosario le contó lo de la espiral de acercamiento. Lo del saludo con palma abierta. Lo de su nombre pronunciado en una garganta que no podía pronunciarlo. Hubo una pausa larga en la línea. En 40 años, dijo Fulgencio finalmente, nunca había escuchado eso. ¿Es malo? No lo sé. Nadie lo sabe porque nadie ha llegado a ese punto y sobrevivido para describirlo. Rosario, quiero preguntarte algo y quiero que respondas con honestidad. Adelante. ¿Le tienes miedo? Rosario pensó en los ojos color marrón con motas doradas que había visto a 20 metros de distancia bajo la luna llena. Le tengo respeto, dijo. No es lo mismo. No, dijo Fulgencio. No es lo mismo. Y es exactamente la diferencia que importa. Capítulo 7. La herencia de los tercos. Han pasado 6 años desde esa primera noche de octubre cuando Rosario encontró a Generala atravesada en el travesaño del establo. Ha pasado mucho en esos 6 años y también ha pasado muy poco, que es la manera en que transcurre el tiempo cuando aprendes a medir los años no en eventos sino en comprensiones. Fulgencio murió en el 3er año, de un infarto tranquilo mientras dormía en su casa de Linares. Con sus 40 años de archivos apilados en cajas de cartón que su familia vendió como papel de desecho porque no entendían qué eran. Rosario se enteró tarde y llegó justo a tiempo para rescatar 3 cajas de las 4 que había. La cuarta ya estaba en la camioneta del comprador cuando llegó. La perdió. Lo que quedó en las 3 cajas era suficiente para entender que Fulgencio había pasado 4 décadas cartografiando algo que el mundo oficial negaba con tanta consistencia que la negación misma se había vuelto información. Dagoberto se mudó al rancho en el 2.º año, sin que Rosario se lo pidiera. Un día llegó con 3 cajas de sus cosas y dijo que Reynosa se le había hecho pequeña y que su tío necesitaba quien le ayudara con el trabajo. Ninguno de los dos mencionó la razón real. Que era que Dagoberto había estado pensando desde esa madrugada de diciembre en el lenguaje que no usa palabras y que quería estar más cerca de lo que había escuchado. Los perros se reprodujeron. Ahora había 7. Y los nuevos habían nacido en el rancho y crecido con ese conocimiento particular que se absorbe cuando tu primer año de vida transcurre en un lugar donde las capas de sonido se callan a las 2 de la mañana por razones que no tienen nombre. Eran mejores guardianes que cualquiera que Rosario hubiera tenido antes. No porque fueran más agresivos sino porque habían aprendido a distinguir entre amenazas que requieren respuesta y presencias que requieren reconocimiento. La criatura seguía viniendo cada octubre. Siempre siguiendo la misma ruta en espiral. Siempre con el gesto de palma abierta. Siempre pronunciando el nombre de Rosario con esa voz de agua profunda que sonaba como idioma antiguo filtrado a través de materia equivocada. Pero había diferencias cada año. En el 3 octubre vino 2 veces en la misma semana, algo que no había hecho antes. La segunda vez trajo algo, lo dejó en el límite norte del terreno y se marchó sin acercarse más. Era un cráneo de animal que Rosario no pudo identificar, demasiado grande para cualquier especie que conociera de la región. Las cuencas oculares eran casi circulares, el rasgo más humano que había visto en un cráneo que definitivamente no era humano. Fulgencio, cuando lo examinó, dijo que no correspondía a ningún género catalogado en los libros que tenía. Rosario lo guardó en el estante junto al cuaderno de Cándido. 2 artefactos de la misma historia, separados por 120 años. En el 4 octubre, la criatura se acercó lo suficiente para que Rosario pudiera verle las manos con claridad. Las tenía extendidas, palmas arriba, en un gesto que en cualquier humano habría significado mostrar que no cargaba armas. Rosario extendió las suyas de la misma manera. Se miraron así durante varios minutos, 2 criaturas de especies muy diferentes mostrándose mutuamente la ausencia de intención de daño. En un idioma que no necesitaba palabras porque era anterior a las palabras. En el 5 octubre, Dagoberto salió con Rosario.
Era la primera vez que había dos personas frente a ella. La criatura se detuvo más lejos que de costumbre, evaluando. Luego hizo el gesto de palma abierta hacia Rosario. Luego giró la cabeza hacia Dagoberto y repitió el gesto. Dagoberto lo devolvió con manos que temblaban apenas perceptiblemente. Rosario no le dijo nada. No hacía falta. Dagoberto había entendido exactamente lo que acababa de pasar. Que había sido reconocido. Que ya era de este territorio en el único sentido que importaba en el idioma que no usa palabras. En el 6 octubre, que es este octubre, el actual. El que Rosario está viviendo mientras escribe estas notas en un cuaderno nuevo de tapas de cuero que compró en el mercado de Reynosa porque el de Cándido ya no tiene páginas disponibles, algo cambió. La criatura llegó en el día 13, como de costumbre. Hizo la espiral de acercamiento, el gesto de salud, la pronunciación del nombre. Pero después, en lugar de alejarse hacia el norte como siempre hacía, se quedó. Se quedó parada a 20 metros, en silencio, por más de una hora. Rosario y Dagoberto permanecieron en el porche, también en silencio. Los perros se sentaron alrededor de ellos sin tensión, como si hubieran decidido que esta era una situación de observación y no de alerta. A la hora y cuarto de ese silencio compartido, la criatura emitió un sonido diferente a todos los anteriores. No el gruñido de marcaje territorial. No el chasquido de mandíbulas que Rosario había aprendido a reconocer como comunicación entre los de su especie. No la deformación de su nombre a través de materia inadecuada. Era algo que, si uno tuviera la necesidad de ponerle una categoría, sonaría más cercano a pregunta. Un sonido ascendente, con la inflexión interrogativa que tienen las preguntas en casi todos los idiomas humanos porque esa inflexión es anterior a los idiomas, es anterior al lenguaje mismo. Es la inflexión de la incertidumbre buscando respuesta. Rosario no supo qué preguntaba. Pero respondió de la única manera que podía. Permaneció quieto. Mantuvo los ojos abiertos. No mostró dientes. Y dijo, en voz normal, las mismas palabras que su bisabuelo había dicho hacia la Sierra Oscura más de 100 años antes: seguimos. Estas notas están escritas para quien venga después. Para Dagoberto, si le sobrevivo, que tiene derecho a entender completamente lo que heredó cuando decidió quedarse. Para el hijo de Dagoberto, si tiene uno y decide quedarse también. Para cualquier garza Montemayor que en algún futuro que no puedo imaginar llegue a este rancho y encuentre que el desierto tiene un idioma que no está en ningún diccionario. Lo que aprendí en estos 6 años no se puede resumir en reglas simples porque no es materia de reglas. Es materia de actitud. De disposición. De estar dispuesto a construir entendimiento con algo que no comparte ninguno de tus marcos de referencia. Que no conoce tu historia ni le importa tu ciencia ni tiene ninguna razón para respetarte excepto la única razón que ha tenido siempre valor real en este desierto, que te quedas. Que no huyes. Que cuando el silencio de las 2 de la madrugada llega y todos los grillos callan y el olor a cobre y leche agria se cuela por las rendijas de la ventana. Tú aprendes a reconocerlo no como amenaza sino como vecindad antigua. Como la presencia de algo que estuvo aquí antes que tú y que estará aquí después, y que en el intervalo de tu existencia ha decidido, por razones que probablemente nunca entenderás del todo, que puedes estar aquí también. Eso no es victoria. No es derrota. Es el único tipo de paz que esta tierra ofrece a los que son suficientemente tercos para pedirla. Esta tierra rechaza a los débiles. Aquí solo sobreviven los que entienden que el respeto no es rendición. Eso lo escribió Cándido en 1890. Sigue siendo verdad. Rosario Garza, Montemayor, Rancho San Isidro de los Muertos, Tamaulipas, octubre de este año.